Antes de analizar la sexta y la séptima revelación, vamos a hacer un breve recuento sobre las 5 revelaciones que precedieron a esta sexta y séptima, para los nuevos y también para los que estuvieron aquí, para entender por qué todo el propósito de este libro es construir revelación tras revelación un entendimiento mejor de qué hacemos aquí, de dónde podemos sacar energía y cómo podemos entender nuestra misión en la vida. Así que vamos con la primera revelación llamada una masa crítica. Bueno, la masa crítica ocurre cuando una parte importante de la población comienza a tomarse en serio las coincidencias que discutimos en el primer seminario que las hemos ido hablando. Y estas coincidencias nos hacen intuir que hay algo más, algo espiritual que opera por debajo de todo lo que hacemos. La segunda revelación se llama una hora más permanente. Esta nos permite entender que hemos estado preocupados por la supervivencia material como nuestro único objetivo en los últimos 500 años de existencia. Pero esta apertura, como dice la primera revelación, a las coincidencias representan un despertar a lo que verdaderamente está sucediendo en el universo. Con esto pasamos a la tercera revelación, una cuestión de energía. Esta define el universo físico como energía pura y no simplemente materia. Una energía que de una u otra manera responde a cómo pensamos y cómo nos sentimos. La cuarta revelación, que Redfield le llama la lucha por el poder. Esta nos muestra que los seres humanos competimos por una fuente de energía finita, la que existe en las interacciones humanas, causando así todos los conflictos entre los seres humanos. De ahí pasamos a la quinta revelación, llamada el mensaje de los místicos. Esta nos da a entender que existe una fuente de energía infinita, a la cual todos podemos acceder. Aprender a conectar con esta fuente es la clave para terminar con estos conflictos que les habló Seo. Y así llegamos, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, la sexta y séptima revelación, que todos podemos coincidir que son de las más, si no las más potentes que tiene este libro. Así que, como me gusta decir, vamos a lo que nos convoca y vamos a analizar la sexta y séptima revelación. Al final del capítulo pasado, el protagonista se encuentra aprendiendo la manera de conectar con la fuente de energía infinita, en un retiro religioso. Se va con el padre Sánchez, el líder de este retiro, y una de las personas que más sabe del manuscrito. Parten montaña arriba, en dirección al mítico Machu Picchu, en donde se encontrarán a otro padre, el padre Carlos, que le explicará a nuestro protagonista la sexta revelación, llamada por Redfield, poner en claro el pasado. Primero que todo, esta revelación nos permite entender de qué manera nosotros robamos energía al resto de la gente. Redfield identifica, como podemos ver en este espectro, 4 maneras, y las pone, como dije, en este espectro, de lo más agresivo a lo más pasivo. De lo más agresivo podemos ver al intimidador, pasando por el interrogador, el distante, hasta el pobrecito, siendo la versión más pasiva de este robo de energía. Bueno, el intimidador es el tipo más agresivo de drama de control, y por lo tanto el más peligroso, porque puede recurrir a la violencia para garantizar el robo de energía. Es alguien que amenaza verbal o físicamente. Por consecuencia nos vemos obligados, por miedo a que nos ocurra algo malo, a prestarle atención y así cederle nuestra energía. Luego está el pobrecito en el otro lado del espectro, más pasivo. Entonces, como dije, al otro lado encontramos al pobrecito y este lo conocemos todos. Es quizás el más fácil de identificar. Es el drama de control que el más pasivo, me vuelvo a repetir. El pobrecito nos hace creer que nosotros somos los responsables por su sufrimiento. Como dice Redfield, es alguien que nos cuenta todas las cosas horribles que le ocurren y nos hace creer que si nosotros nos negamos a ayudarle, ellos continuarán ocurriéndole estas cosas horribles. Y como me gusta hacer el chiste a mí, en otras palabras, un jugador profesional del yo-yo. Del yo, hablan todo el día de yo. Benja. Bueno, aquí tenemos el distante, que es la versión un poco menos pasiva del pobrecito, pero en el mismo lado del espectro pasivo. Es un drama de control más difícil de identificar, porque el método de robar energía no es tan evidente. Su manera de controlar personas, como dice Redfield, y situaciones es apartarse y parecer misterioso, lleno de secretos, con el fin de conseguir que la energía fluya hacia él. El distante se dice a sí mismo que actúa de esta manera por cautela, pero lo que realmente hace es atraer a alguien que intentará descifrar qué ocurre con él. Cuando la otra persona se le acerca, el distante continúa siendo impreciso y misterioso, forzando al otro a insistir e indagar y así recibir toda su energía. Finalmente,
en el lado del espectro agresivo, pero menos agresivo que el intimidador, tenemos al interrogador. Al igual que el distante, este es un drama de control más difícil de identificar. El interrogador, como dice Redfield, construye un drama en el que hace preguntas y sondea el mundo de la otra persona con la intención específica de encontrar algo reprochable. Cuando lo encuentra, critica este aspecto de la vida del otro. Cuando esta estrategia le funciona, la persona criticada cae en la telaraña manipuladora del interrogador, así robándole su energía. Dicha persona se siente cohibida y comienza a vivir su vida en torno al interrogador. Presta atención a cuanto éste hace y piensa, con objeto de no hacer algo malo que el interrogador pueda notar. Bueno, pero nos preguntamos entonces, ¿de dónde viene mi drama de control? Este es un tema que profundizaremos más en la conversación con Eddie y Nabil, pero es importante recalcar el siguiente concepto. Nuestro drama de control proviene directamente del control de nuestros padres. Y aquí les podemos dar un ejemplo. Por ejemplo, los padres intimidadores que extraen energía, que extraen energía mediante amenazas verbales o físicas a sus hijos, generan el drama de control del pobrecito. Entonces, para detener esta agresión, el niño apela a la compasión del padre agresor, buscando que se sienta culpable del daño que le está haciendo. Pero si esto no funciona, cuando el niño crece, recurre a combatir la agresión de su padre con agresión, así generando otro intimidador. Sea cual sea el drama de control que desarrolla el niño, lo importante es entender que lo llevará a todas sus interacciones en el futuro y así es como le robará energía al resto de la gente. Por eso es tan importante entender nuestro drama de control. Bueno, y así empezamos a entender la sexta revelación. Redfield continúa explicándonos que clarificar el pasado es un meticuloso proceso para tomar conciencia de nuestra forma propia e individual de ejercer el control sobre el prójimo, aprendida en la infancia. Una vez superado este hábito, descubrimos nuestra personalidad más elevada, la más noble de todas, nuestra identidad evolutiva. En otras palabras, esta revelación nos dice que cada uno tiene una misión de vida y que para entender esta misión debemos considerar el conjunto de nuestras vidas como una larga historia, tratando de encontrarle así un significado superior. Pero para encontrar este significado, es imperativo plantearse la cuestión de ¿por qué nací en la familia que yo nací y no en ninguna otra? Cada uno de nuestros padres nos entregó una visión de la vida distinta, y nuestra misión de vida consiste en combinar la visión de nuestro padre con la visión de nuestra madre, y como nos dice Redfield, no somos meramente la creación física de nuestros padres, sino que también somos su creación espiritual. Y así es como llegamos a la séptima revelación. Cuando traemos a conciencia nuestros dramas de control, entendemos nuestra misión de vida y nos liberamos de la lucha por el poder que nos hablaba Redfield en la cuarta revelación. Y así es cuando comenzamos a fluir. Como dice Redfield de nuevo, a medida que uno se llena de energía interior, entra en nuestra mente otro género de pensamientos procedentes de otra parte más noble de nuestra persona. Son nuestras intuiciones. Estas tienen un carisma diferente, aparecen simplemente en el fondo de nuestra mente, a veces en una especie de sueño o de una mini visión, y pasan a dirigirnos y guiarnos. A nuestro protagonista le explican que lo difícil en la vida no es recibir respuesta a nuestras preguntas, lo difícil es identificar las preguntas adecuadas. Y aquí es lo más clave, si ha identificado usted las preguntas adecuadas, las respuestas llegarán siempre. Y aquí vamos a abrir el paso a la conversación, a la discusión, al panel con Eddie, con Nabil. Y en general empezamos con una pregunta específica, una pregunta al hueso, pero hoy día entregamos mucha información. Así que antes de entrar a los temas específicos, me gustaría escuchar, Eddie, Nabil, ¿qué opinan? ¿Qué opinan sobre la sexta y la séptima revelación y qué tienen estas revelaciones para enseñarnos? Y también aprovecho de extenderle la invitación a nuestros participantes a que nos pueden dejar sus comentarios por el chat y ahí nosotros podemos hacer las preguntas que tengan al panel. Eddie. Bueno, gracias. Bueno, la verdad es que estas revelaciones son muy profundas en términos de cómo opera nuestra vida. Porque por un lado nos muestra la mecanicidad que tenemos, lo programados que tenemos de una otra forma por la historia familiar y por los decretos y por los mensajes que tenemos
de nuestros padres. Y por lo tanto, eso es como la primera señal y primera enseñanza que deberíamos ir profundizando respecto a investigar, observar en nosotros mismos y observar también a nuestros padres y ver qué cosas tenemos de ellos también y cómo las hemos ido repitiendo durante nuestra vida, durante el trabajo, durante el aspecto económico, la visión, etcétera, etcétera. Y la segunda parte, que es muy, muy potente también, que de alguna otra forma también nos muestran que hay algo más allá de lo tradicional, de lo normal, de la rutina. De momento que se habla de como de una herencia espiritual de los padres, estamos hablando también de conceptos más profundos, como puede ser la reencarnación, otras vidas, a qué venimos, propósito, que nos da una visión mucho más profunda. Y por lo tanto nos muestra las dos visiones y cómo deberíamos ir de alguna otra forma trabajando para no quedarnos pegados en la primera, es decir, en la estructura programada, la estructura mecánica, que si no nos damos cuenta podemos seguir hasta viejito y posiblemente eso mismo después se los vamos a heredar a nuestros hijos y después a nuestros nietos y vamos a seguir una cadena un poco automática. Yo diría eso inicialmente, o sea, tienen una gran profundidad que nos, digamos, nos invita a que trabajemos en nosotros mismos y que veamos a nuestro espejo, a nuestros padres, en forma neutra, así, sin culpas y sin quejas, porque igual ellos entregaron lo mejor que pudieron dentro de sus recursos. Y por lo tanto, para poder ir limpiando y para llegar al final de que la séptima revelación, que es el fluir, para poder llegar a fluir ya esencialmente. Porque si no nos abrimos a investigar, a detectar, simplemente vamos a quedar estructurados y no nos vamos a poder conectar con nuestra esencia. Gracias, Eddie. Okay. Yo creo que algo muy importante de lo que dice Eddie es, y que lo dice esta revelación, que es el concepto de mirar hacia adentro, mirar al espejo, mirar a nuestros padres, porque en mi experiencia lo fue así, y lo fue yo creo en la experiencia de muchos del camino espiritual, de ir a buscar muy lejos. Me acuerdo que leí el blog de una amiga nuestra que llamaba tu verdad o tu camino no lo encontrarás en la cima del Tíbet o en la cima del Everest, sino que lo encontrarás en tu propio ombligo. Y es un concepto muy potente. Nabil, yo quería saber qué opinas tú, porque también tiene una historia que se relaciona a estas revelaciones. ¿Qué opinas de estas dos revelaciones y qué nos pueden dejar específicamente estas dos? Vale. A mí en lo personal me parecen fascinantes estas dos revelaciones porque aquí es donde ya se empieza a concretizar el tema, se empieza, a mi parecer, a tangibilizar. Donde la primera habla de estas 4 traumas de conducta que reflejan netamente el desarrollo del subconsciente de una persona, donde en lo personal es principalmente se va heredando una personalidad, ¿cierto? Donde hay varios psíquicos y psicólogos que hablan de este inconsciente, incluso hoy día la ciencia, en donde finalmente uno llega a un estado de personalidad principalmente heredada por los padres, por el entorno, la sociedad, el modelo de educación, el vecindario en el que uno se desarrolla, el entretenimiento que uno va teniendo, y ahí se generan estas conductas. Hace poco me metí mucho también a investigar sobre el eneagrama, que es una herramienta para identificar y donde principalmente se definen 9 tipos de personalidades. Nosotros tenemos un psíquico y un escritor chileno, Claudio Naranjo, que falleció, si no me equivoco, el año pasado, un gran referente del eneagrama, y principalmente son herramientas que permiten autoconocerse. Y efectivamente eso, o sea, acá estas dos revelaciones plantean, a mi parecer, 2 hitos. Uno, el tomar conciencia de este subconsciente que llevamos, que principalmente es heredado, y para desenvolvernos y subsistir en el mundo. Y después viene esta revelación de que habla del propósito, donde aquí quiero citar a Alvin Toffler, que me parece genial esta cita que dice que el alfabeto del siglo XXI no será aquel que no pueda leer y escribir, sino aquel que no pueda aprender, desaprender y volver a aprender. Esa frase, en lo personal, le encuentro mucho sentido porque llega un minuto en nuestra vida que tomamos conciencia y debemos desaprender de lo aprendido y por nuestra propia voluntad ejercer una búsqueda. Esa búsqueda, pero para buscar
uno tiene que vaciarse. Y ahí está lo interesante y cómo se conecta esta forma que a lo personal, o sea, imagínate, estamos hablando de intimidador, interrogador, distante, pobre de mí, y yo creo que también que estos tipos cuatro de formas de ser tienen que ver también por la edad que tenemos como humanidad. O sea, como humanidad estamos en una etapa de la adolescencia donde se caracterizan estos cuatro tipos, pero es bien primitivo. O sea, yo imagino que en 500, en 300 años más no debiesen existir este tipo de cosas, porque ya va a haber una evolución que no va a permitir que se desarrollen estos cuatro pilares. Y principalmente tiene que ver porque si no hacemos ese quiebre, si no generamos esa búsqueda al propósito, vamos a estar siempre desarrollándonos en base a lo externo. Y como dice Jalil Gibran, dice, la vida brota del interior del hombre y no de lo que lo rodea. Y eso es lo que debemos tomar conciencia para poder de verdad conectar con nuestro propio ser, conectar con nuestra propia esencia y ser realmente nuestra pieza en este puzzle y no alguna personalidad heredada por familias, por entorno. Y eso quiere decir que si no nos detenemos y buscamos, estamos en el lugar equivocado. Y para cerrar y conectar con el tema de fluir, de encontrar ese propósito, yo creo que es lo primordial de nosotros como ser humano, es conectar con ese propósito. Y como bien dice una cita Bahá'u'lláh, dice, quien está desconectado de la realidad de algo, está desconectado del propósito de ese algo. Por lo tanto, todo lo que haga con aquello será una cadena de equivocaciones. Entonces está en nosotros encontrar nuestro propósito para generar una cadena de aciertos y de crecimiento en el ser y no de equivocaciones. Nabil, justo lo que dice de la cita de Bahá'u'lláh habla exactamente con lo que dijimos, las respuestas siempre estarán, lo importante es saber hacer las preguntas. Yo siento que una de las maneras más potentes de poder entender estos conceptos es a través del testimonio, el testimonio personal, de la experiencia personal. Y Eddie, me acuerdo que cuando nos conocimos, que fue un momento muy especial para mí, me recibiste en tu oficina, conversamos varias horas, tú me contaste que tú tenías clara tu misión, pero yo me gustaría si nos pudieras contar, porque tal vez más cuando era más chico, cuando estaba en la universidad, en el colegio, tal vez mirando para atrás, si podrías identificar cuál era tu drama de control y cómo lograste ir desencadenando, saliéndote de ahí para poder conectar con tu misión. Bueno, yo de chico lo pasé harto mal, diría. Era hiper tímido y distante, y con un padre bien intimidador, que venía de la guerra, alemán, con una educación muy rígida y estructurada. Y, y bueno, eso me hizo ser distante, aislado, muy metido en mí mismo, etc. El colegio, por lo tanto, también lo pasé muy mal. De hecho, bueno, yo diría que el tema más profundo en esa época era que lo, los momentos más especiales para mí eran la noche, cuando llegaba a mi pieza y podía ensoñar y podía imaginarme cosas, y ahí me empezaba a cuestionar que cómo uno podía morirse físicamente, cómo uno desaparecía, cosas así. A la universidad, la verdad es que entré por casualidad a ingeniería comercial, parece que no sé si lo expliqué, pero fue una de las sincronías extrañas, y que por eso mismo yo siento que existen los ángeles de la guarda y los guías y que te van señalando caminos y de repente hay que tomar esas oportunidades. Y terminé esa carrera todavía sin saber por qué había estudiado eso y buscando, trabajando en lo que es. Y bueno, conocí a una persona específica que fue mi maestro, que es Darío Salas, que falleció ya hace más de 2 años, y me conecté a un libro de él y como que ahí, pum, las sincronías, digamos, de la vida, me mostró que la vida era otra. Y bueno, ahí cambian, por supuesto, las visiones, uno se, se excita inicialmente y quiere hablarle a todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero después ya desarrollando el trabajo con él, con la escuela, etcétera, me fui dando cuenta de que en la vida lo que uno va también aprendiendo tiene que entregarlo.
es decir, especialmente internamente, o sea, es un proceso, y ahí donde está el propósito. Todo lo que uno va recibiendo en la vida tiene un sentido, y yo me fui dando cuenta con el tiempo de que lo que iba recibiendo y tenía que entregarlo de alguna otra forma. Y después, bueno, hace mucho tiempo que tengo una empresa que organiza ferias, congresos, eventos grandotes, y en un momento dado me di cuenta de que, digamos, que lo hacía bastante bien, pero empecé a relacionar el aspecto de desarrollo humano con la empresa. Y ahí desarrollé hasta el día de hoy, digamos, un área de desarrollo humano que tuviera como objetivo principal hacer aportes constructivos a la sociedad en distintas áreas del desarrollo humano, la espiritualidad, la salud, alimentación, medio ambiente, etc. Y ahí yo me hice un compromiso en términos de que, o sea, primero el compromiso inicial fue tener una base material. Y ese compromiso principal fue porque para poder tener una base espiritual necesitaba una base material. Y eso fue una de las primeras enseñanzas que me dio mi maestro, en el sentido de que no podía irme en la volada de querer ser un súper espiritual si no tenía yo a lo menos una base material que me pudiera permitir el desarrollo interno y apoyar a otros. Ese fue mi primer objetivo o propósito, se puede decir, para lograr otro propósito. Ya cuando logré ese propósito, tomé la decisión de que tenía que hacer aportes más constructivos de mi tiempo, ¿no? Entonces ahí se creó esta área de desarrollo humano, y yo ahí empecé ya a entender cuál era mi objetivo, que es ser puente entre las personas que entregan información de sabiduría y las personas que buscan información de sabiduría. Entonces yo encontré que mi rol era ser el puente, que tenía las capacidades técnicas y internas de poder desarrollar ese rol. Y en eso ha ido, claro, desarrollándose, y uno, tal como aparece aquí en las revelaciones, aparecen sincronías, aparecen personas, aparecen preguntas que te va llevando de un lado a otro de cómo ir, digamos, haciendo esta misión. Hoy día claramente estamos en un proceso de transformación total, donde es fundamental que cada uno de nosotros tome una acción, una iniciativa en el cambio. Tenemos que ser aportadores, y yo he tomado un poco la visión entonces de expandir lo máximo posible esta información a través de lo que es online, a través de internet, porque es la mayor posibilidad. Entonces, en eso estoy hoy día, digamos, y bueno, una invitación a todos también que nos subamos al carro hoy día, porque realmente estamos en un proceso muy, muy profundo, y creo que este tipo de colectivos que estamos formando todos son muy, muy importantes, porque todos tenemos que transformarnos en actores. Y eso yo diría, en resumen, digamos, es verdad que se va dando todo, es un proceso, uno no puede apurar tampoco las distintas situaciones, eso hay que tenerlo claro. Hay edades y experiencias, y también viene la intuición, como ustedes lo plantearon, es decir, personas de repente que uno siente que esas personas vienen más que nada a absorber, aparecen amenazas, aparecen aportes, apoyos, y también aparece más la confianza en uno de que somos seres espirituales realmente, tal como dice la revelación, y que venimos a experimentar, pero venimos principalmente a hacer un aporte, no venimos a puro pasear acá, a esta tierra, y a pasarlo bien. Venimos a pasarlo bien, pero con aportes constructivos, ya sea a una persona, a nuestro entorno, a muchas personas, en lo mejor que cada uno tiene. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que descubrir cuál es el principal recurso que tiene, cuál don que tiene, cuál talento que tiene, que uno llegó con ese don para poder aportar. Yo creo que eso es muy importante también para poder potenciar el aporte. Gracias, Eso Eddie. yo diría resumido. Me quedo sobre todo, bueno, me quedo sobre todo con lo que dijiste al final de encontrar tu misión y de que vinimos aquí a pasarlo bien, pero haciendo aporte. Porque en mis cortos 25 años he estado en los dos caminos, y el camino de pasarlo bien sin aportar no
no te lleva a ningún lado porque es una gratificación a corto plazo, que al final, corto plazo, gratificación a corto plazo, al final termina en una angustia, termina en depresión, termina en una vida que no vale la pena, uno siente que no vale la pena ser vivida. Cuando uno empieza a entregar, tal vez en el mismo corto plazo se siente como un sacrificio, pero a medida que van pasando cosas uno va sintiendo, uno va encontrándose gente. Y como dice la revelación, que es algo muy importante, y con eso quiero conectar con Nabil, que es hacer la pregunta correcta. O sea, ¿a qué vine yo a este mundo? ¿Por qué nací en la familia que nací? ¿Y de qué me sirven todas las interacciones? Porque cuando nosotros estamos en el camino incorrecto, van a aparecer también respuestas, van a aparecer distintos caminos. Por eso es tan importante encauzar. Y Nabil, en tu caso yo quería hacer una pregunta parecida a la de Eddie, pero en tu caso tú estás en una etapa de tu vida que estás antes. Como dijo Eddie, todo llega a su tiempo. Yo quería saber, Nabil, dentro de tu experiencia, en el momento en que estás ahora, pensando en que andas a ver qué va a pasar con la medicina, pero digamos, por caso hipotético, que te quedan 40 años para trabajar a full potencia. Entonces, ¿a dónde tú proyectas? ¿Cómo ves tú el momento en el que estamos ahora y hacia dónde te proyectas viendo sobre todo lo que dice esta revelación, de dónde vienes, cuál era o cuál es tu drama de control y cómo ves tal vez tu misión y cómo ves, ¿sí? Y si le tuviera que agregar algo, Nabil, ¿cómo ves que esa misión viene en el fondo de tus papás? ¿Cómo esa misión de vida es como en el fondo una combinación de lo que te enseñó tu padre y lo que te enseñó tu madre? La pregunta potente. Así nos gusta. Impresionante la pregunta que acaban de hacer. Y de a dos. Pero tremenda. Mira, la verdad, certeza de 40 años hacia adelante no la tengo, no te podría decir. Simplemente lo único certero que te puedo decir es que hoy, 21 de junio del 2020, siento que estoy en el camino correcto. Esa es mi única certeza que te puedo dar. Que por 30 años corría por un camino que sentía que era el correcto, que gracias a Dios tuve las señales y y pude ver esa señal, porque siento que uno está conectado con la esencia, uno está conectado con Dios, y uno se encarga de poner obstáculos. No es que uno tenga que esforzarse por... No, yo creo que es como la fuerza de gravedad, que uno te atrae, pero uno se ha encargado en la vida, o hemos construido como humanidad, poner estos obstáculos. Es como si yo tomo este vaso y lo dejo caer, lo suelto, se va al suelo, pero si yo tengo mi mano, o sea, yo estoy interponiéndome en el vaso a que ejerza su propia caída. Yo creo que nosotros los seres humanos hacemos eso, nos ponemos velos para no llegar a eso, y hace 4 años tuve, gracias a Dios, y tuve unas señales impresionantes de poder conectar con eso, y ahí se ha desarrollado, creo que un camino fascinante en el que cada día me voy dando cuenta que es más grande. O sea, mientras más aprendo, más me doy cuenta que no sé, por lo tanto es imposible proyectarte, porque te cuento, el otro día hablando y escuchando ciertas charlas, habla de la importancia de los sueños, del misterio que hay en los sueños, de cómo podemos correr sin utilizar las piernas, de ver sin utilizar los ojos. Hay un mensaje divino que nos dieron a los humanos de poder soñar, y conversando con mi viejo le decía, chuta, voy a meter en esto porque hay entender eso, pero después hoy día leyendo un libro que se llama Los 7 Valles, te das cuenta que para poder llegar a interpretar eso uno tiene que estar en un nivel de espiritualidad totalmente elevadísimo, que me quedan muchas etapas. Entonces, no sé si te respondo, pero mientras más me meto en este mundo del camino espiritual, más me doy cuenta que es infinito, que es maravilloso y que es imposible de proyectar en años porque son infinitas las etapas. Ajá. Sí, mira, Eddie, a mí me gustaría hacerte una pregunta que nos hicieron en el chat, que yo sé que lo hemos hablado en seminarios anteriores, pero creo que vale la pena recalcarlo porque es algo que mucha gente se pregunta. Entonces, Elizabeth nos preguntó, para nosotros es fácil descubrir qué nos obliga, o qué es lo que nos obliga a ser como somos, por el trato recibido familiarmente. Ahora bien, cuando nos toca compartir con personas que vienen de padres que maltrataron con intimidación
y que nos tumban la energía fuertemente, ¿cómo ayudarnos? Y tal vez ahí, si yo le agregaría algo, ¿cómo ayudar a la otra persona? La pregunta es cómo ayudar a otras personas respecto a ese aspecto. Elizabeth nos pregunta cómo ayudarnos, y yo agrego ahí también cómo ayudar a la otra persona que está en un drama de control, y que tal vez uno puede ver desde afuera que, ¿sabéis que esta persona está en este drama de control? Y yo lo identifico, y quiero ayudarlo, pero tampoco quiero pasarlo a llevar. Yeah. Mira, bueno, lo primero, una divergencia con lo que dice la revelación, yo siento que, y lo que leí o he escuchado, que son los hijos los que eligen a los padres. Entonces ahí cambia un poco la visión, en el sentido de que por algo los elegimos nosotros a ellos, o por algo nos eligieron nuestros hijos a nosotros. Y eso también tiene que ver con la pregunta. ¿Por qué razón? Quizás porque tenemos que reconocer en este análisis que todos somos almas, y por lo tanto nuestro padre, nuestro hermano es un alma también, fuera de ser padre o hermano. Y por lo tanto tenemos que tener esa capacidad. Si esa persona está sufriendo por un padre o una madre agresiva, maltratadora, de una u otra forma, por un lado tiene que aprender por qué le está sucediendo eso. Tiene que aprender a ir observando qué le está pasando. Entonces ahí hay un de trabajo personal. Lo otro es la ayuda, pues, no sé, mi experiencia. Depende mucho el momento, cómo lo conversas, ¿no? Hablar directo, decir yo te ayudo, yo entiendo y bajo mi experiencia no sirve, porque de otra forma inmediatamente la persona se va a resistir. Yo creo que se puede hablar indirectamente muchas veces, que funciona, hablar de otra persona respecto a algo que le está pasando, y esa otra persona por proyección lo va a ir recibiendo. Entonces va a ir recogiendo el mensaje sin decírselo directamente. Lo otro, ahora, si hay confianza, conversar con la persona, pero que la persona se abra. No decirle yo te puedo ayudar, porque eso tampoco es así. Yo creo que uno tiene que ayudarse a sí mismo, los otros son aportes, apoyos, pero no es ayuda directa. Puede ser, a menos que la persona realmente lo esté pidiendo, como puede estar pidiendo un psicólogo, un psiquiatra, etc. Pero es un tema, es complejo, porque requiere también que la persona quiera cambiar, quiera solucionar el problema de fondo. Si la persona no asume que hay algo mucho más allá de lo que le está sucediendo, es difícil. Pero, bueno, eso. Gracias, Eddie. Eso me recuerda, justo nosotros hoy día estuvimos estudiando en la mañana sobre, en el Nuevo Testamento, una historia en la que Jesús entra a la casa invitado por un fariseo, por un judío que tiene sabiduría, y lo invita a la casa, y él está en esta casa, entra, y luego entra una mujer que era, si me puedes corregir, una prostituta, sí. Y ella entra de rodillas, y se la arrodilla a Jesús en los pies, y empieza a llorar, y Jesús la perdona a ella. Y el fariseo le dice a ella, le dice a Jesús, disculpa, que por qué él la va a perdonar a ella si es de tan baja calaña, de alguna manera. Y lo que Jesús te explica, y que se relaciona a lo que estás diciendo tú, que es como una enseñanza tan maestra, es que ella viene de rodillas pidiendo ayuda. Y ahí le hace la analogía con la persona. Si hay una persona que te debe a ti, Eddie, 50.000 pesos, y una que te debe 500.000 pesos. Si tú les perdonas la deuda a los dos, ¿quién te va a querer más? ¿El de los 50 o el de los 500? Y ahí Jesús le responde, obviamente, el de los 500. Entonces lo que dice es que mientras más uno se da cuenta que necesita ayuda, mientras más uno se da cuenta que tal vez está roto en su interior, mientras más uno pide ayuda, más la ayuda va a llegar. Entonces se relaciona mucho a lo que tú dices, Eddie, que tal vez la persona que no está buscando ayuda no es alguien al que nosotros tenemos que salir a ayudar. Y lo otro que me recuerda es algo que nos comentó, no me acuerdo el nombre, alguien de la comunidad, que era que cuando ella estaba pasando por un momento malo, su amiga, en vez de decirle, haz esto, haz esto otro, le recomendó que en la mañana ella abriera las ventanas y que pusiera música y que saliera el sol.
Entonces, en vez de ayudarla directamente diciendo, no, es que tú tenés que dejar de pensar de esta manera porque te hace mal, ella apeló a que hay una energía especial que entra del viento, de los pajaritos, del sol, de la música, y que eso la iba a hacer ella conectarse, como dice Nabil, a eso que está en el interior de todos nosotros. Sí. Nabil, Perdón, Eddie, por favor, sí. Muy cortito, ¿no? Que me faltó aquí. Es muy importante el amor, o sea, en el sentido de la persona que está escuchando, al que sea oreja la amiga, es decir, que simplemente escuche. Uno cuando está con un problema muy profundo, o cualquier tipo de problema, si tiene a alguien al lado que lo está escuchando, ahí está ayudando, ahí está ayudando. O sea, entregarle afecto, cariño y escuchar más que hablar y darle mucha instrucción. Eso, gracias. Bueno, el concepto del amor es un concepto que es, como lo hemos visto, la contraparte del amor no es el odio, sino que es el miedo, Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar con amor, a abrirnos con amor, también de alguna manera empiezan a desprenderse estos dramas de control que tenemos. Nabil, ¿te gustaría agregar algo con respecto a lo que hablamos con Eddie? Sí, o sea, principalmente, y lo que yo he aprendido con experiencia, con errores y a través de la enseñanza de la religión y otros escritos, es que uno se ayuda a sí mismo. Uno está en un viaje que es individual, pero que no termina en lo individual, sino que termina en lo colectivo, en el servicio, en el desarrollar virtudes espirituales para ponerlas al servicio de los demás. Entonces, y ahí Eddie remarcó mucho lo que tengo en mis pensamientos, que la mejor forma de poder colaborar con otro es estando uno en su máxima energía, con una sonrisa, con una energía positiva. Ahí en el chat ponían contención, es eso, es escuchar, es que la persona se sienta escuchada, que haya otra alma que está conectada con esa persona, pero acá yo, en lo personal, soy nadie para decir un consejo, no hagas esto, simplemente estar ahí, escuchar, es poder estar en la máxima energía para poder traspasársela, para que esa energía se enrede con la otra persona y se vaya elevando. Y lo otro que creo que los que ayuden a esta energía divina, por lo tanto, para mí en lo personal, la forma de ayudar es la oración. La oración. Es el alimento espiritual del alma, o sea, tenemos 5 sentidos en el mundo físico y también tenemos sentido en el mundo espiritual, y tenemos estas 2 vidas, y la vida espiritual tenemos que alimentarla, y una de las fuentes de alimentación es la oración, y las religiones nos han dado estos manuales y estas oraciones. Entonces, el entregar una oración y conectar con esta energía en esa oración y pensar en esa persona con una emoción y una intención de una mejora, yo creo que esa es la mejor ayuda que podemos hacer. Gracias, Nabil. Antes de pasar a la parte de sección de grupo, voy a leer uno de los comentarios que nos llegó de Cintia, de Argentina. Ella dice, en el libro Las 9 relaciones, el protagonista se reconoce como el distante, al igual que yo me reconozco, al igual que Eddie se reconoce con el distante. Y ella dice que hay algo en ese reconocimiento que tiene que ver con la toma de conciencia. Y una de las preguntas que más me llama de lo que ella dice es, ¿cómo explicamos ese robo de energía, según seamos o no conscientes de ello? ¿Habría o no manipulación? ¿Y cómo evitamos tal juego? Como dice en el libro, yo creo que es importante volver al libro, y también le aprovecho de decir a Cintia que la actividad grupal va a tener que ver específicamente con esto, con mirar hacia adentro, hablar de nuestra drama de control. Pero el libro lo dice, nosotros vamos a entender nuestro drama de control cuando miremos hacia nuestros padres. Yo abrí este seminario diciendo sobre este blog, sobre esta idea que escuché, que tú no vas a encontrar tu verdad y tu camino en la cima del Everest, porque hay gente que prefiere, es tan difícil subir a la cima del Everest, pero es más difícil mirar hacia adentro. Es más difícil mirar hacia adentro. Entonces, lo que dice este libro y lo que Redfield nos está implorando es que pongamos en claro el pasado. ¿Qué significa poner en claro el pasado? Entender que nosotros no nacimos en un espacio vacío, que nosotros somos una seguidilla, venimos de generación tras generación tras generación. Y como dijo Eddie, también tan importante que nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron y entender que ellos también tuvieron papás. Que ellos también tuvieron papás y que probablemente, como el papá de Eddie estuvo en la guerra, y que las realidades anteriores a la nuestra pueden haber sido, y lo más probable es que fueron aún más difíciles para ellos. Entonces,
como dice, Cintia pregunta, ¿cómo trascender a este drama de control? Es primero tomándolo en cuenta, entendiendo cuál es mi drama de control. Y lo siguiente yo creo que es, y yo creo que Eddie es el que mejor lo explica, así que para los que no han estado me gustaría, Eddie, si puede explicar, pero es el de empezar a anotar qué pasa cuando tú empiezas a entender. Primero te das cuenta, ok, yo soy el pobrecito, me doy cuenta cada vez que necesito energía, yo empiezo a hablar de mis problemas. Eso es el primer paso, pero después de ahí a trascenderlo, hay un concepto que Eddie, como siempre lo dice, y te pido por favor, Eddie, si puedes comentar lo que es el de empezar a notar, el de empezar a tener, a traquear tus comportamientos. Bueno, el trabajo espiritual o de desarrollo interno es autoobservación, es lo primero. Si uno no se observa, porque somos básicamente, y lo estamos viendo, somos seres programados y mecánicos. Si nosotros no trabajamos esas áreas mecánicas y programadas, va a ser imposible conectarnos a lo esencial. Y para poder trabajar esas partes tenemos que registrarlas. Y a medida que las vamos registrando en el día a día con distintas instancias, desde lo que hablamos la semana pasada, cómo pierdo la energía desde la mañana, me despierto, algo pasó, llamado, me dormí mal, etcétera, etcétera, y te van pasando cosas. Pero fuera de eso, las situaciones que te van pasando, ¿por qué te cayó mal una persona? Hay conceptos que son básicos, que es el concepto, se habla que vivimos en un mundo holográfico, es decir, nos estamos proyectando permanentemente. ¿Qué significa eso? Que cualquier situación, cualquier relación que nos va pasando en el día a día, son la mayoría proyecciones, y por lo tanto, si nosotros las vamos anotando y las vemos en nosotros, no en la otra persona, podemos ir aprendiendo. ¿Qué sucede con eso? Que después con el tiempo, a medida que uno va viendo que se repiten situaciones, formas, reacciones, malestares, defectos, aspectos defectuosos nuestros, empiezan a aparecer esos aspectos, a medida que los vamos reconociendo, van disminuyendo. Es decir, si yo sé que soy soberbio, y ya lo voy reconociendo, de repente ya en una acción soberbia, la estoy viendo en el mismo momento. Si soy rabioso, esa rabia la estoy viendo en el mismo momento, ya si es que ya he ido anotando varias rabias, por ejemplo. Entonces se va generando un proceso hasta que finalmente se van disolviendo y uno se va conectando a la esencia, a lo esencial. Por eso que el anotar es muy práctico, porque uno va materializando esos aspectos que va viendo y los va llevando al papel. Y después tiene las oportunidades de poder leerlos, de verlos, o quizás compartirlo con otras personas. Entonces no lo esconde, porque uno funciona con el ego, con el yo chico, a través de distintos roles. Entonces mientras no los saquemos para afuera, esos roles, y nos demos cuenta que son simplemente roles que sirven, pero que no somos eso, no es fácil. Por eso la autoobservación tiene que ver mucho con la escritura, no puede ser algo al lote, esto es un trabajo, y un trabajo que requiere perseverancia en el día a día, significa aceptación también. No nos avergoncemos si tenemos defectos, porque todos los tenemos. Entonces, concentrarse, por ejemplo, en el aspecto que más nos está limitando hoy día en la vida. O sea, por ejemplo, la soberbia. Y así hoy día, entonces me focalizo en la soberbia, la observo, pero a concho. Y ahí voy a poder disolverla, quizás, o ir trabajando el opuesto. Y así uno va trabajando y se va abriendo la visión, y uno se va conectando a lo más rico que tenemos, que es lo esencial. Y también cambia la energía ahí también, porque uno al ver, todo es energía, toda la información es energía, por lo tanto, todo lo que nosotros vamos anotando es energía que de alguna otra forma la vamos botando. O sea, por eso que la escritura, al escribir, la materializamos y la podemos ir dejando de lado y nos vamos puliendo. Eso es resumido. Gracias, Eddie. Como dijo Ani, ir identificando... ¿Puedo agregar algo? O sea, un comentario. Sí, por supuesto. Que me parece notable que en muy pocos minutos, y con la pregunta de Cintia, pasamos del paradigma de robar energía a una persona que está con un problema a darle energía.
Entonces, aquí yo creo que se muestran dos polos bien interesantes de cómo estamos en un paradigma que nos hemos autocreado de robar energía, y después entendemos que existe una fuente infinita de energía y que tenemos que cargarnos y darla. Entonces yo creo que ese cambio de paradigma es impresionante, y el robar energía, hablar de robar energía, y no solamente de que a otras personas, sino que nosotros mismos nos robamos energía con nuestros pensamientos, es, poniendo una analogía, de ser primitivo a lo otro, que es conectarse con la energía y poder entregarla. Entonces, me parece increíble, y yo creo que ahí está el gran hito, que es dejar este paradigma, y todo lo que ha dicho Eddie es el puente de pasar de este estado primitivo a un estado de nivel superior, de nivel espiritual, para poder cargarnos de energía y poder entregar energía. Gracias, Nabil. Mira, a mí, mi profe de historia, me acuerdo, en primero medio me enseñó que cuando uno está en una clase y te enseñan algo y uno no lo anota, uno a la semana se va a acordar el 5% de las cosas. Pero si uno anota las cosas, se va a acordar del 50%. Entonces ahí recalco lo importante que es lo que dice Eddie de anotar. Y también, por ejemplo, yo le agregaría, si yo vengo a un taller de seminario espiritual o voy a otro taller, la importancia de tomar nota, aunque parezca casi como en el colegio, pero es demasiado importante, porque después uno de esos conocimientos los puede integrar mucho más, de manera más concreta. Claro, uno los va recordando. Y a mí todas estas revelaciones yo creo que hay que hacer hincapié, porque ya hemos hablado antes de anotar, de la autoobservación, pero en estas revelaciones específicamente, ahora que vamos a pasar a los grupos, le voy a dar la palabra si algún panelista quiere decir algo más, pero antes de pasar a los grupos, es importante hacer hincapié en el concepto de los padres, porque eso es lo que Redfield nos está diciendo, que para nosotros poder entender nuestra misión y comenzar a fluir con las interacciones, los sueños, las mini visiones que vamos teniendo, es demasiado importante poner en claro dónde nacimos, de dónde venimos, por qué nacimos, dónde nacimos. Así que con eso yo quiero dar el pase a Eddie o Nabil, si quisieran dar unas últimas palabras antes de que pasemos a la sección de grupos, donde vamos a estar nosotros, ahora todos los miembros de la comunidad, haciendo ese viaje hacia el interior y compartiendo con el resto de los miembros. Muy corto, simplemente decir que este viaje es maravilloso. A medida que uno se va metiendo en este viaje interior, cada día uno es más feliz. Nabil. Resaltar que también encuentro fascinante el mundo de los hábitos, entender los hábitos, entender por qué existen y por qué existe el subconsciente, y cuando entendí por qué existen los hábitos, que en el fondo es cuando una actividad ya dominada pasa al inconsciente, es porque cuando pasa al inconsciente se requiere menos energía para realizar ese hábito. Es todo un sistema de optimización de energía, que es brillante. Entonces, aprender un nuevo hábito requiere de muchísima energía, por lo tanto, por eso el cerebro lo bloquea, porque en el fondo siempre estamos configurados para gastar menos energía. Entonces, cuando estamos aprendiendo todo esto, y en lo personal, cuando entre esto, tuve que reprogramar mis hábitos, y eso es súper importante, y por eso uno debiese ir poco a poco, día a día, no autoboicotearse, porque es un camino que es fascinante, como decía Eddie, pero es difícil, pero es entretenidísimo, y uno se va a echar para atrás, va a adelantar, pero yo creo que cuando uno ya tiene o ve esa conexión, lo clave es el hábito, y es trabajarlo poco a poco, día a día. Gracias, Nabil. Con eso digo dos cosas antes de pasar a la sección de grupos. Uno, la importancia de la autocompasión en este camino. Autocompasión. No sacamos nada con estar flagelándonos por lo que hicimos o no hicimos. Y lo número dos es que para los que quieran entender mejor el concepto de Nabil, yo hice un video en mi canal de YouTube sobre cómo romper un mal hábito. Ahí explico exactamente lo que dice Nabil, la ciencia detrás de los hábitos, y 5 tips muy fáciles para nosotros comenzar, como dice Nabil. No vas a romper el hábito de un día para otro, pero para comenzar por este camino de romper un mal hábito. Así que les vamos a mandar el link en el WhatsApp. Para los que no estén en el WhatsApp, también les vamos a mandar el link del WhatsApp por aquí. Y con eso voy a compartir la pantalla para pasar a la sección de grupos. Para el bien de toda la comunidad, y hoy día más que nunca está tan difícil sintetizar, nosotros tenemos este desafío para la comunidad. Si nos puedes entregar algo valioso para los 80 personas que estamos aquí. En resumen, yo diría que coincidimos como grupo, que en la vida pasamos por los distintos estados, o dependiendo de lo que nos toque vivir.
Por lo tanto, es un trabajo de vida, o sea, toda la vida estamos tratando de ir mejorando y nos vamos identificando con distintos aspectos. En el fondo eso. Muchas Y gracias. llegamos a la conclusión de que éramos todas las ovejas negras de la familia. Veníamos a sanar nuestro linaje y nuestro árbol. Muchas gracias, Marianela. Una de las cosas que más queremos nosotros con esta comunidad es que aquí somos todas ovejas negras y sentirnos ovejas blancas, normalizar, que ya no sea lo alternativo. Así que Mixi dice que quiere compartir, así que te voy a solicitar para que pongas tu audio, Mixi. Ya, me duele la cabeza. Hoy sí. Bienvenida al Club de Ovejas Negras, dice. Ovejas arcoíris, dice Ani. Gracias, Marianela. Son las ovejas arcoíris. Ahí está, Mixi. Yo quería compartirle que de nuestro grupo, que fue súper valioso, llegamos a la conclusión que independiente de cuál sea tu posición en la vida y cómo haya sido tu entorno familiar, tú puedes, a través del tiempo, poder cambiar el destino y darle una vuelta completamente de haber vivido mucha violencia a pasar un amor pleno. Es un transitar la vida, solo eso. Gracias, Mixi. Antes de que pasemos a la reflexión que estamos esperando, que esperamos todos hasta este momento, Romy levantó si la alguien mano. quisiera Romy, vamos a pasar a Romy. Acuérdense, tenemos 3 cupos más para compartir con la comunidad. Yo quiero compartir también. Por supuesto. Ustedes después vamos con Romy. Ya, vamos con don Víctor. Vamos con don Víctor. Con Víctor. ¿Verdad que lo dijiste? De nuevo, la hicimos de nuevo. No. Mira, mi grupo, bueno, yo voluntariamente me ofrecieron a mí como para resumir, ¿ya? A ver, estaba dentro de mi grupo, me llamó la sorpresa que estaba Pancho Amenábar, así que, bueno, una de las cosas que se habló de que uno mismo se roba la energía. Uno mismo, al ser prejuicioso, ser celoso y tener ira, uno mismo se coarta. No es un problema del otro hacia uno, sino de uno hacia el otro. Y uno tiene que también, al robarse la energía, cuando a uno le roban la energía, es porque uno deja que le roben la energía, ¿ya? Entonces uno tiene que poner paredes uno mismo y bloquearse para que a uno no le roben la energía. No es un problema del otro, es un problema de uno. Gracias, Víctor. Ya me pararon, ya. Pero bueno, y lo otro, y lo que planteé yo también, de que por mi profesión, yo tengo todos los tipos, que son el interrogador, por el tipo de profesión o por el tipo de situación que uno está, que uno tiene que ocupar los distintos tipos de energía. Ok. Víctor, muchas gracias. De ahí ya me voy a acordar para no decirle don Víctor más. Víctor, muchas gracias por compartir. Recuerden, para todos, antes de que pase a las otras personas, que miércoles o jueves nos vamos a juntar en comunidad, va a haber más espacio para compartir, más abierto, sin tantas reglas como hoy día, porque hoy día somos muchos. Vamos a pasar, Lore. A ver. ¿Ahí sí? Sí, ¿Se Lore. escucha? Ya, súper. Empezamos. Habían algunas cosas que plantearon en el grupo que quiero compartirlas. Somos seres espirituales haciendo una experiencia humana. Y otro participante del grupo decía, podemos pasar de pronto justamente en esta dualidad de la vida, que se trata de buscar, de ir de este punto de la victimización, o tal vez del ser más agresivo, o del modo en que cada uno sabe que roba la energía, o que le roban la energía, ir hacia esa dualidad también, tener la oportunidad. Por ejemplo, alguien decía, tiendo a ir en la victimización, y su dualidad era justamente el ser protagonista. Y tal vez podemos encontrar, porque también está la intención de poder encontrar también un camino ahí. Y lo último, alguien agregó la contemplación y la misión, que hablábamos al final, era una tremenda oportunidad de seguirlo buscando en la vida. No siempre hay que tener una sola. Eso. Gracias. Vamos a pasar con Liliana, y
y nos queda Liliana, y si alguna persona más quiere hablar, y después... Creo que Romy. Romy y Liliana, entonces, ya. A ver, Ok. Liliana, ¿estás por ahí? Acá voy, sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sofi, te ¿Me escuchamos. escuchan? Ah, maravilloso, ya. Es que para mí, valga la redundancia, fue una gran revelación el haber hecho este ejercicio. Y bendito sea Dios que me llegó, porque era algo que yo intuía, que lo veía, pero no sabía dónde, cuándo, cómo. Entonces, bendito sea Dios por eso. Eso. Gracias. Vamos entonces con dos más. Romy, dijimos. Ahí está Romy. Romy. Buenas. Romy, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo va? Bueno, acá en el equipo con las chicas pudimos identificar digamos, qué dramas de control fuimos y vamos habitando. Claro que hay como una primera instancia donde uno toma esa conciencia y ahí uno puede mover, pero bueno, no sé, solo uno pasa al otro, es porque no tiene nada, o sea, no, ninguna, por lo que hablamos, ninguna instancia que se busca en la que ni drama no. Algo pasó ahí. Va, Sofi. Vamos a terminar con Sofi y vamos a pasar... Romy, disculpa que no se escuchaba muy bien, creo que por la conexión. Algo pasa que se escucha ahí. Exacto. Ahí está. Sofi, ¿estás por ahí? Sí. Ya, Sofi la última. Sí, quería decir algo respecto al autorrobo de energía porque encuentro que eso es muy cuático y lo vivo mucho. Intento estar muy consciente de eso y como que adentro mío hay dos Sofis todo el tiempo, que es como la del ego y del espíritu, pero pelean así, se sacan la ñoña, porque es como, oye, pero cállate, pero no te digas eso, pero oye, pero no, acuérdate, tranquila, tranquila, silencio, no, me amo, me acepto, respeto, no, no eres tonta, y eso es muy cuático. Y además esto de que uno, lo que dijo, no don Víctor, dijo que uno también a veces permitía ese robo de energía, como que eso también lo practico mucho y lo pienso mucho y estoy súper de acuerdo porque uno puede hacer con esa misma energía un campo de fuerza, así como Lo Increíble, que es una de mis películas favoritas. Está como, los superhéroes, campo de fuerza, y eso puede hacer que, no que se devuelvas, puede ser un campo de fuerza simplemente en que yo puedo escucharte, pero no me llega. Gracias, No Eva. me robas. Vamos a tener... Eva. Sofi es la hija de Eva. Pero eso es un piropo. Vamos a ir a don Pancho, está por ahí. Don Pancho, vamos a ver, le vamos a pasar el micrófono, las palabras que yo creo que todos, pero al menos yo espero 24/7, no sé cuánto es, pero toda esa hora espero yo para este momento. ¡Pancho va a cantar! Aquí, por aquí. Bueno, primero que nada, feliz de haber participado otra vez en este seminario, y a Sebastián y a Benjamín un abrazo gigante, y a mi ídolo, Nabil Amenábar, que está por ahí, que es mi hijo, por supuesto. Bueno, quiero decir de que, a pesar de que estoy muy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho, yo partía diciendo de que el peor enemigo... No se escucha. Pancho. El micrófono. Ya, ahora sí. Ahora sí. El peor enemigo. Ya, que el peor enemigo que tenemos nosotros en la vida es uno mismo. Ese enemigo está dentro de nosotros. Se llama ego. En el pasado se simbolizaba el ego con lo que hoy la gente llama el demonio. El demonio no existe. El demonio es el ego. Dentro del ser humano, nuestro creador puso todos los atributos dentro de cada uno de nosotros. Es decir, somos espejos de lo divino. Y el propósito de la vida es justamente desarrollar estas cualidades, estos talentos, estas virtudes, para ponerlas en el mundo visible al servicio de la humanidad. Ese es el propósito de la vida.
Igual que una guaguita dentro del vientre de su mamá está desarrollando ojos, piernas, brazos, de todo, para que cuando nazca en este mundo esté preparada, nosotros en esta vida tenemos que desarrollar atributos espirituales para que cuando dejemos este mundo estemos preparados para el siguiente. Entonces, que nos roban energía, lo dudo, me la robo yo mismo. Yo soy el autor de mi propia vida. La vida es lo que nace de dentro de uno, no de lo que nos rodea. Si una persona está llena de prejuicios, de odio, rencores, etc., lo que hace todo el día es restar su propia energía. Caminos para dar energía, muchísimos. Primero, por ejemplo, como mencionaba Nabil, está el poder de la oración, de la meditación, las acciones y los pensamientos positivos. Todo eso nos lleva a que nuestra calidad de vida sea mejor y nos podamos convertir en verdad en un puente para que otra persona también los pueda adquirir. Eso es el propósito. Gracias, muchas gracias. Yo creo que para el último seminario de la novena relación lo está pidiendo toda la gente, nos va a tener que cantar algo. Así que lo voy a pedir ahora. Pero eso, quiero darte las gracias, darle las gracias a todos. Quiero abrir la oportunidad para Eddie, para Nabil, si quisieran dar unas últimas palabras antes de que demos el cierre. Hagamos nuestro saludo vibrando alto para todos. Vamos a reiniciar el audio. Muchas gracias, Pancho, nuevamente. Un abrazo enorme. Probablemente tendremos tus palabras ahí en el Instagram. Como siempre. Para que nos vayan a seguir. A ver, Eddie, Nabil. Nabil, dale. Bueno, primero que todo, nuevamente, muchas gracias. Es un tema que es fascinante porque nos hace estar conscientes de las conductas, de lo que somos y vernos y de verdad alejarnos de la imitación, de la tradición, de conductas heredadas. Y como ahí por alguien dijo, de pasar de víctima a ser co-creadores de nuestra vida. Yo creo que ese es el gran hito que como seres humanos tenemos en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que reducir a nada, en algún momento de nuestra vida, todo lo visto, oído, entendido, para así entrar al reino del espíritu y conectarnos con esta fuente de energía. Y agradecer a cada uno, al grupo que me tocó y a todos los oyentes, a Eddie, ustedes dos, tremendas personas, mi viejo, así que nada, un agradecido a la vida y feliz de haber tenido un seminario nuevo con todos ustedes. Gracias, Nabil. Y nos va quedando un seminario de la novena relación. Eddie. Muchas gracias. Bueno, pues voy a seguir la línea de Pancho también y de Nabil. Creo que el propósito de la vida, no de nuestra vida, de la vida, es expandir conciencia para que la creación se vaya expandiendo. Es decir, cada uno va aportando con su propia experiencia de conciencia a la creación y ahí con eso estamos aportando. Lo importante es saber cómo hacer esas experiencias que sean realmente conscientes. Y para eso tenemos que ver nuestro enemigo principal, tal como dice Pancho, es el ego, y el ego está muy funcionando en nosotros en los pensamientos. Los pensamientos básicos son, no hay que identificarse a ellos porque ellos son los que nos entregan esos lenguajes para que nos vayamos durmiendo. Por lo tanto, ojo y observar bien nuestros pensamientos recurrentes. Tratemos de tener experiencias, ojalá, lo más potentes en el momento presente, porque cuando una experiencia se vive en el momento presente, esas se incorporan a nuestra esencia y se inmortalizan. Y ahí se hace un aporte a la creación a través de esa experiencia. Y por último, el llamado que hice al inicio, que estamos viviendo una época muy, muy, muy especial, muy potente, y que nos transformemos todos en actores de este proceso de cambio, que necesitamos una masa crítica muy grande para poder hacer el cambio que la civilización hoy día lo necesita. Y muchísimas gracias de corazón a todos, y a ustedes también, a ustedes, Seba y Benja, por poder aportar y emprender esta gran iniciativa. Muchísimas gracias, y con eso me gustaría compartir algo que aprendí hace poquito, que tiene que ver con esto. Entonces, si yo agarro esta botella y les pregunto, ¿cuánto pesan? Me podrán decir 50 gramos, 20 gramos, 100 gramos, lo que me quieran decir. Pero lo importante no es el peso, es cuánto yo la sostengo. Si yo la sostengo por un segundo, no pasa nada. Pero si yo la sostengo por una hora, el brazo me va a empezar a doler.
Y si yo la sostengo por un día, 2 días, mi brazo va a quedar inmóvil. También nosotros con los pensamientos. Si nosotros tenemos un pensamiento y le damos importancia por un segundo, no pasa nada. Por una hora nos va a empezar a afectar. Pero si estamos pensando todo el día, todos los días de ese mismo pensamiento, nos va a dejar con una ansiedad que no nos va a dejar mover. Y con eso le doy la palabra a Seba. Bueno, lo que yo quería decir es que nosotros creamos esta plataforma desde nuestra juventud, desde nuestras ganas y con esa irreverencia que nos caracteriza a los millennials, de atrevernos, de decir por qué no nosotros, por qué no juntar a toda esta gente, liderar y decir que en este mes ya vamos llegando a la última revelación. Yo estoy muy emocionado y ha sido un trabajo difícil, pero la verdad que el apoyo, los mensajes de todos ustedes que nos han llegado son realmente la fuente de que nos hace seguir. Nosotros creamos esta plataforma porque nosotros queremos normalizar la espiritualidad, queremos que se deje de hablar de medicina alternativa, de alimentación alternativa, porque esto es lo normal. Nosotros sabemos, los que estamos aquí, de que hay otro camino, de que este camino es un camino válido, de que es un camino que vale la pena hacerlo vivido, y nosotros vamos a poner toda nuestra energía, como dije, toda nuestra irreverencia, toda nuestra fuerza, todo el conocimiento de tecnología que tenemos para que esto pueda ser posible, para crear comunidad, para que haya un espacio para toda la gente, para comunicarse y sentirse no como una oveja negra, sino como una oveja arcoíris, una oveja que tiene mucho que aportar. Así que esa es nuestra misión. Los seminarios los domingos van a ser gratuitos siempre, por siempre, para todos. Y los miércoles o jueves vamos a estar haciendo reuniones para juntarnos más en intimidad, con menos reglas, sin un libro entre medios, sino que solo para conversar. Así que les quiero mandar un abrazo gigante de nuevo a los padres. Feliz día a todos. Y si nos podemos despedir con nuestro famoso saludo creado por nuestra querida Esmi. Así que... Sebastián, sí. Lo último que quiero decir. Por favor. Yo quiero felicitar a la mujer, porque en esta reunión, cuando habían 97 personas, 79 eran mujeres, lo que indica que estamos en una nueva era. Gracias, Pancho. Algo pasó con el sonido. ¿Pueden sacar sus micrófonos y así hacemos el saludo final? Caro, ahí está tu hija, qué lindo. Sí. Muchas gracias por todo el conocimiento, dice. Chao, gracias por todo. Eso, chao, vibrar alto. Vibrando alto. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos miércoles, jueves por el grupo de WhatsApp. Chao a todos, vibrando alto. Gracias. Gracias. Gracias.